Hola de nuevo, esto es La Voz del Tiempo. Traigo hoy aquí una reflexión y algunos datos sobre lo que podríamos llamar el mito de la convivencia pacífica en la España medieval entre las tres culturas, o más bien tres religiones. Y digo mito porque en lo referido a una supuesta convivencia pacífica es más una invención o componente ideológica que una realidad constatada. Es más, incluye el relato al uso una falsificación histórica notable, atribuyendo a la intolerancia religiosa de los conquistadores, es decir, a los reinos cristianos de la Reconquista, el papel de obstaculizar esa armonía previa al avance de la citada Reconquista. Se puede buscar el origen de ello en Américo Castro, quien frente a Sánchez Albornoz defendió que España se habría construido sin relación con el reino hispano-romano visigodo anterior a la invasión islámica, ignorando que los reinos cristianos que partieron del reino de Asturias se basaban en el derecho romano, utilizaban el latín del que fueron surgiendo las lenguas romances peninsulares, y el cristianismo introducido durante el imperio era su religión. Castro y sus seguidores consideraron a los nuevos reinos cristianos como ejemplo de atraso que irrumpió la pacífica convivencia previa. Sánchez Albornoz rebatió a Castro, pero más recientemente, en 2018, Darío Fernández Morera, profesor de la Universidad Northwestern de Illinois, publicó El mito del paraíso andalusí. En ese trabajo rebate la idea de la ideal armonía, pues tras la irrupción del Islam en la península ibérica a principios del siglo VIII, en el año 711, la situación para los cristianos no fue precisamente de tolerancia, sino que hubo episodios de persecución intensa. Y como mucho, los mejores momentos fueron los cristianos tolerados a la manera de siervos o clase inferior. También el profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel González, mantiene la tesis de que Al-Ándalus no fue un modelo de convivencia, sino de tolerancia religiosa y consistencia, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Y que perduró hasta 1502 más o menos en el Reino de Castilla. González ha aconsejado usar el término de tres religiones en lugar de tres culturas, puesto que las culturas son la europea y la oriental, y el judaísmo es una religión. Por otra parte, me voy a remitir ahora a Stanley Paine, prestigioso hispanista, y transcribo aquí un párrafo de uno de sus trabajos, y abro comillas. Durante los dos últimos siglos, y especialmente en el presente, se ha creado el gran mito de que Al-Ándalus en la época medieval era un paraíso de tolerancia y multiculturalismo, una visión que resulta anacrónica y falsa. A lo largo de su historia, cada vez hubo menos tolerancia en Al-Ándalus, hasta que a finales del siglo XII la población cristiana o había huido o había sido deportada a África, o había sido masacrada. Al-Ándalus, de hecho, llegó a ser menos tolerante que el Medio Oriente árabe, tanto con los judíos como con los cristianos, y cierro comillas. Pero se repite en libros de texto y manuales esa idea de la tolerancia, muy en consonancia además con la negación del concepto de reconquista, negación que ya tratamos aquí en otro episodio, ¿no? Los que niegan la reconquista como tal, pues se referían al epigonismo visigodo como una especie de construcción ideológica. Pero está claro que el reino de Asturias, por ejemplo, se nutrió de nobles visigodos, y que la reconquista, considerada desde el punto de vista émic, utilizando la conocida perspectiva de Pike, y tal vez también desde el punto de vista étic, con los matices que se quieran hacer, fue eso, una reconquista. Pero como fue un asunto ya tratado aquí, lo dejamos por hoy. Saludos y hasta la próxima temporada, ya a finales de agosto o principios de septiembre.